Buenas tardes, el día de hoy es martes 1 de junio del 2021. Mi nombre es Roberto Silva. Estoy entrevistando a Dulce Díaz para el proyecto latino de Historia Oral, proyecto Voces de una Pandemia para las colecciones especiales y archivos universitarios de la Universidad Virginia Tech. Este proyecto está hecho en asociación con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, Dulce, que esta entrevista va a ser archivada en las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech y se compartirá con el Centro Voces de Historia Real de la Universidad de Texas en Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. Igualmente, si hay algún tema del cual usted quisiera hablar, por favor menciónelo y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las 4 siguientes preguntas. Las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech. ¿Desea archivar su entrevista junto con cualquier otra fotografía y otra documentación que usted provea? Virginia Tech conservará los derechos de autor de la entrevista y cualquier otro material que usted done al proyecto. Pregunta número 1. ¿Da consentimiento a las colecciones especiales y archivos universitarios para archivar su entrevista y sus materiales en Virginia Tech? Sí. Pregunta número 2. ¿Concede a Virginia Tech los derechos, título e interés de los derechos de autor durante la entrevista y cualquier material que proporcione? Sí. Pregunta número 3. ¿Está de acuerdo en permitir que las colecciones especiales y archivos universitarios publiquen esta entrevista en Internet, donde puede ser vista por personas alrededor del mundo? Sí. Pregunta número 4. ¿Concede a Virginia Tech su consentimiento para compartir la entrevista y los materiales con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el proyecto de Historia Oral Voces de una Pandemia que incluirá publicar la entrevista en el Internet? Sí. Ok, gracias. Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya se ha llenado. Usamos esa información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson Library y Newman Library, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte del archivo público. Su archivo público solo será accedido en estas bibliotecas universitarias, Benson Library y Newman Library. Pregunta número 5. ¿Desea que compartamos el resto de su entrevista en su archivo público disponible para los investigadores académicos de las dos bibliotecas, Benson y Newman? Sí. Y la última pregunta. En ocasiones, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros temas de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos sus números de teléfono o su correo electrónico con periodistas? No. Ok. Vamos a tomar nota. Y bueno, ese es el preámbulo. Gracias. Entonces, ahora sí arrancamos con las preguntas. Dulce, ¿me puedes contar un poquito de ti? Bueno, soy madre soltera con 30 años. Resido en la ciudad de Roma. Soy hondureña. ¿Y qué tal si me cuentas un poquito de tu experiencia con COVID? No sé um, si tú o tu Ah, familia tuvieron algún... Bueno, creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera. No sé si puedas sí. compartirnos un poquito de... La experiencia con el COVID ha sido bastante fuerte. Ya. El hecho de que me quitó mi papá hace 2 meses, marzo 20. Al principio me impactó cuando empezó todo, que fue cuando nació mi hija menor, Daisha. Y me dio la depresión postparto a raíz del COVID.
un temor que mi bebé o no quería salir a ningún lado, no quería que nadie se me le acercara por temor al COVID. Con ayuda de amistades y trabajadoras sociales, me recuperé, empecé a convivir más, todo con precaución, a salir, a entender que todo era tener cuidado, y que yo podía tener mi vida diaria, mi rutina diaria, pero sí con precaución. Aprendí a tenerle más valor a la vida, más amor a mi familia y a cuidar y proteger a mis hijos. Hasta que llegó el día 14 de marzo, que mi papi cayó grave y nos dimos cuenta que era positivo de COVID. Fue internado, pero ya fue demasiado tarde porque él al principio no presentó síntomas y ya tenía 21 días con COVID. Entonces ya el COVID le había dañado sus pulmones, que eso fue lo que le produjo la muerte por mucho oxígeno que quisieron ponerle para tratar de mantenerlo lo imposible. Entonces también después de la muerte papi me ha hecho más conciencia de que el COVID no es un juego. Muchas veces creemos que es un juego, de que porque no nos dio, no está pasando. Y lamentablemente esto es una realidad. Y bien difícil cuando te quita un ser que tú crees tu héroe, que ha sido el compañero de toda tu vida. Entonces, esa ha sido mi pequeña y también dura experiencia en este año de COVID. Bueno, gracias por compartir y siento mucho la pérdida de tu papá. Gracias. Y remontémonos un poquito al año pasado, o bueno, al 2019, tal vez cuando comenzó todo esto. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste de esto? Yo escuché del COVID fue para enero 2020, Sí, sí. y ya se empezaron a ver más casos, como lo que estaba pasando en China. Pero como te digo, al principio fui incrédula a que esto fuera una realidad. Claro, ¿y en qué momento te diste cuenta como que, oye, no, esto sí es grave, ¿no? Esto se está poniendo serio. Yo vivía en el estado de Nueva Jersey cuando empezó el COVID. Ya, Fue un estado que fue bien afectado por el COVID. Entonces fue cuando, ya te digo, el día de que fui a dar a luz a mi bebé, y ya nadie pudo acompañarme en el parto porque nadie podía entrar a los hospitales porque ya esto estaba fuerte. Entonces ahí yo caí en cuenta de que sí, esto es una realidad. o sea, tu niño o tu niña tiene más o menos un año, Sí, mi niña tiene 14 meses. 14 meses, wow, qué duro, ¿no? Sí. ¿Y el resto de tu familia estaba también allá en New Jersey? ¿O No, en este país no tengo familia, ya? solamente estoy yo. Mi familia está en Honduras. Ok, Bueno, incluso cuando mi papi salió positivo, 14 de marzo, mi mamá salió positiva el 17 de marzo. sí, Mami también fue ingresada, pero gracias a Dios ella sobrevivió al lo virus. superó. O sea, que ellos estaban en Honduras, entonces. Sí. Ya. Y eh, otros miembros de tu familia que hayan sido afectados. No, solamente ellos. Y tú sabes si ellos estaban en contacto con, con otros familiares, con vecinos. Mira Oh, que para nosotros fue sorpresa, la verdad, ya, de que ellos salieran contagiados. Es como también eso yo aprendí del COVID, que no, tú no sabes en qué momento te va a llegar ni también de a dónde te va a llegar. Mis padres no salían por el hecho de que los dos eran, bueno, papi era diabético y mami es diabética. mm, Entonces ellos siempre se mantuvo aislados. Entonces en la casa no entraba nadie, nadie.
Entonces, no sabemos de a dónde ellos aparecieron positivos. Wow. Porque fue algo que llegó como también, yo le digo a mi mamá, son cosas también que Dios nos da a demostrar que todo pasa cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Todo es gracias a la voluntad de Dios, porque aunque fue un dolor fuerte para mí, perder mi papá tan lejos, pero también yo entendí que esa es la voluntad de Dios y con la voluntad de Dios no podemos hacer nada porque fue una lección bien grande, como te digo, papi no salía, mami tampoco. Entonces, vive una hermana con ellos, pero igual mi hermana no, sino hasta yo más creo que fue en las compras de los supermercados, porque nosotros hasta los deliveries del supermercado pedíamos para que ellos no salieran ni nadie de la casa. Entonces, no entendemos cómo llegó el COVID a ellos. Pero ellos ya, entonces una vez que tu papá se puso enfermo, ahí recién se hizo el test, me imagino. Sí, porque fue un domingo que él de repente iba saliendo del cuarto hacia el baño y se desmayó. Mm, Y entonces se llevó de emergencia a una clínica cercana y entonces ya miraron que eran sus pulmones que no estaban funcionando bien y ya pusieron oxígeno y le hicieron el test y salió así. Pero él nunca había presentado síntomas, siempre. Si no se por ese desmayo de él, sí, no nos damos cuenta que él tenía COVID. wow. ¿Y tu mamá, tú cómo está ahora? Pues gracias a Dios bien fortalecida. Una vez más ella me ha demostrado que es una guerrera, una mujer fuerte, digna de admirar. Porque perdió su compañero de vida, tenían 42 años juntos. Claro, toda una vida. Sí, sí, entonces, pero gracias a Dios ha sido bastante fuerte. Y dime, ¿en qué momento decides mudarte aquí a Virginia? ¿O puedes compartirme por El cómo se mismo dio? temor del COVID Ok, me hizo mudarme a Virginia, porque como te digo, me dio la depresión postparto. sí, Yo tenía miedo a todo, tenía a mi hija recién nacida. Nueva Jersey, cada vez Nueva Jersey, Nueva York aumentaban los casos, no cabía la gente en el hospital, y se vivía una zozobra horrible. sí, Entonces hablé con una amiga que está aquí y ella me dijo, no, lamento que esté pasando todo eso, pero el Roanoke no es igual. Aquí sí se está teniendo cuidado, pero no hay tanto contagiado. Y creo que mi intención sobre proteger a mi hija me hizo mudarme a México. claro. Em, sí, yo creo que en abril, mayo fueron los peores meses en New Jersey, Sí. si no recuerdo, si estoy Fue de marzo como desde marzo. a septiembre los peores casos. Uy, sí, Yo me mudé en junio, ya, ya creo que el 5 de junio ya cumplí un año aquí en Rolo. ya, wow. Entonces, difícil el momento de tomar la decisión, ¿no? Pero al mismo tiempo cuidando a tu bebé, ¿no? Sí. Y aquí, una vez que has estado en Roanoke, ¿cómo ha sido tu vida al día a día con amigos o vecinos o miembros de iglesia? ¿Has podido desarrollar algunas amistades o algo? Sí, creo que gracias a Dios me ha ayudado mucho este estado. He tratado de sociabilizar un poco más, siempre con la precaución, pero sí también manteniéndome activa en mi trabajo Ya, y siempre con las medidas de alejarme más de lo que pueda, de cuidarme con mi cubrebocas sí, porque es cierto, ya está la vacuna, yo ya me puse la primera dosis, la siguiente semana tengo la segunda
Ah, qué bueno. Pero igual, no dejo de tener ese temor, porque, como te digo, Dios me enseñó que cuando Él quiere darnos una lección de vida o Él decide una decisión, no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces, aunque yo ya tenga, aunque yo digo, yo tenga ya mis 2 vacunas, siempre voy a tener la precaución porque se necesita, porque todavía, aunque digan que es segura, creo que por el momento todavía no estamos seguros. Sí, claro, claro. O sea que aparte de tu hija, de verdad no tienes ningún tipo de interacción física con nadie más, ¿verdad? No, Y eso que porque pues nosotros los latinos somos de abrazos, de darnos la mano, ¿no? De saludarnos. yo soy de saludar de lejos. Ah, de lejos, bueno. Um, Sí. menos mal, entonces. Sí, más ahora me da como, hay veces me siento como mal porque la vez pasada un compañero me dijo, oye, me dice, tú me alejas de lejos como que yo soy un bicho raro. Le digo, no es eso, sino que yo tuve la experiencia ya con mi papá. Le Sí, dije yo tengo una hija muy pequeña que cuidar, porque es la que vive conmigo. Yo tengo 2 hijos mayores, pero están en Honduras. Entonces le digo yo, la que yo tengo que cuidar es la que tengo en mi casa. Le dije yo, y si yo me enfermo, tal vez ella, se supone que los niños aún a esa edad no se contagian, pero le digo, si yo me enfermo, ¿quién va a ver por mi hija? Yo no tengo familia aquí. Entonces, esa es mi preocupación. Le digo yo, a no quererme enfermar porque yo tengo una bebé a quien cuidar claro, y tengo una familia que depende de mí. claro, claro. Sí, sí. Pues sí, yo también he hablado con personas que, pues, como dices tú, ¿no? Se cuidan ellas mismas, cuidan a sus esposas, sus esposos, sus niños, sus papás, eh, pero pues extrañan como, sí, dar el abrazo a un amigo, a un hermano, y pues bueno, igual la distancia y COVID como que no ha permitido que muchas personas pues puedan verse, ¿no? Y bueno, Sí, pero todos lo estamos viviendo de alguna manera, sí. sí, nos ha afectado de diferentes maneras a diferentes familias, pero yo digo que si nos mantenemos así como hasta ahora de mantenernos cuidándonos, va a ser mucho mejor porque podemos salir más rápido de esta realidad. Sí, ojalá. Y pues, ¿cómo fue el cambio antes de COVID y después de COVID de acostumbrarte a las mascarillas y el hand sanitizer, lavarse las manos más frecuentemente? Al principio era como difícil adaptarse a una rutina que tú no estás acostumbrado. Sí, Muy difícil, pero también el mismo temor y las mismas ganas de querer cuidar a tu familia y protegerte te hace a que te adaptes a eso. sí, claro. Y bueno, una vez que, no sé si en New Jersey, pero una vez que ya te mudaste aquí, ¿cómo fue el acceso a los cuidados de salud? Eh, no sé, los chequeos de tu niña. Eso fue un problema que digo que mi hija ya tiene 14 meses y hace como 3 meses pudo recibir su seguro médico. Sí, Eh, ella se vino a chequear hasta como a los 3 meses porque todo estaba cerrado sí, en Nueva Jersey y también estaba encerrado y también yo tenía mucho temor ahí. Yo le decía a mi trabajadora social que mientras yo mirara a la niña bien, sin ningún problema de salud, yo no quería ir al médico porque me daba miedo. sí, claro. Entonces, te digo, pero gracias a Dios ya me siento más segura que al principio y he sabido sobrellevar ya más la situación, porque al principio fue bien difícil. Y bueno, tú hablabas, por ejemplo, tenías una trabajadora social que
estuvo trabajando contigo, ¿no? ¿Cómo fue muy difícil acceder a estos recursos de salud mental? O, bueno, no sé si has recibido también recursos en salud mental o no, pero ¿fue Em, fácil, difícil acceder a los recursos? Fue, como te digo, una cosa trajo a otra. Claro, Porque, como te digo, soy madre soltera. Me separé del papá de mi hija estando embarazada. Entonces, a través de lo de la pandemia, y todo empezó cuando la semana que mi hija nació, cerraron todo Nueva Jersey. Yo no tenía como un dinero para decir estable económicamente para pasar la pandemia. Cuando mi hija tenía 20 días de nacido, sí, mi niña no me cogió el pecho y es solo fórmula. Yo me quedé sin fórmula para mí. claro, El programa de WIC estaba cerrado, todo estaba cerrado. Y le marqué al papá de mi hija, no me cogió el teléfono. Me vi en una situación bien difícil, la verdad, y no me da pena decirlo, te digo, porque soy una madre luchadora y Dios sabe que en ese momento tal vez no estaba preparada, pero sí fui responsable y tuve que llamar a la policía del área para pedirle ayuda por la niña. claro. Entonces fue que ellos que me pusieron en comunicación con una trabajadora social. Y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios que me dio esa valentía de pedir ayuda y no callar, porque eso me ha abierto muchas puertas. Gracias a Dios, me abrió puertas a conseguir la trabajadora de diaper. Sí, eh, y ellos me ayudaron bastante con mi depresión, a ayudar a conseguir consejería. Y así me han conseguido mucha ayuda con organizaciones que me ayuden a ver cada cosa mala que me pasa, que todo tiene una solución, que después de la tormenta sale el arcoíris. claro. No, gracias por compartir. A veces se nos hace difícil pedir ayuda, ¿no? Pero toma mucha valentía. Sí, como tú dices, los latinos somos como muy orgullosos y siempre queremos aparentar lo que no tenemos, desgraciadamente. Y a veces callamos, te digo, muchas veces yo tenía necesidad, pero yo, no voy a decir, yo voy a salir. Pero ya cuando tú tienes un hijo y tú te ves entre la espada y pared, que dejas tu orgullo o sacas adelante. Sí, no, no, me alegra saber que ya ha pasado un año y estás en una mejor situación y te sientes mejor. Sí, gracias a Dios. Sí. Em, Déjame y te pregunto, me comentabas que ya tienes la primera dosis de la vacuna. ¿Fue difícil el poder acceder a la vacuna, el registrarse? ¿Se te hizo fácil? Mira, gracias a Dios, como te digo, una cosa trajo a otra. Cuando yo me mudé a Virginia, mi misma trabajadora social que yo tenía, ella me ayudó a conectarme con servicios con el grupo de CHIP, la organización de CHIP, Sí, para que y ellos fueron los que me dieron acceso, la verdad, a conseguir la vacuna. eh, y no, a mí me fue muy difícil, me registré y ya cuando ya podía ya vacunarme, yo me registré creo que para diciembre, enero, y ya, ya ahorita para abril me puse la primera vacuna. ya. Ujú. Bueno, entonces creo que en general podríamos decir que los servicios sociales de verdad fueron de mucha, mucha ayuda para ti. La verdad que O sí, han yo digo, respondido a tus necesidades. gracias a Dios, sí, yo digo que ellos han sido como Sí, esa luz que necesitaba en mi camino para seguir. claro, no, qué bueno. Em, Cuando te pusiste la primera dosis, ¿tuviste algún problema después de la vacuna? No, gracias a Dios no tuve ni una reacción mala, más que
el brazo que sí te queda doliendo por un momento, Ajá, o si tú lo mantienes en movimiento, te pasa rápido. ya. Y una vez que llegaste aquí a Roanoke, eh, ¿buscaste alguna iglesia? Creo que no, por lo que te escucho, tengo la impresión que eres religiosa. Eh, Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Mi a mamá ver, siempre, durante pequeño nos crió mucho en el Evangelio. ajá, Eh, Siempre creo que nosotros cuando vamos a la iglesia como que ponemos la mirada más en el pastor que en Dios. Pues a mi corta edad, a los 10 años, me llevé de una desilusión con el pastor de mi iglesia. Entonces yo decidí que, y creo que vi la realidad que mi fe y todos mis ojos tienen que estar puestos en Dios, no en ningún pastor. mm, Entonces he adoptado desde ese entonces no visitar iglesias, pero sí siempre con mi fe en Dios ya, y mi comunicación es directamente con Dios. No visito iglesia, no tengo nada en contra de las religiones ni las personas que siguen su religión, simplemente que en mi opinión, mi comunicación directa es con Dios. qué bueno. Y bueno, pues tú te mantienes fuerte, ¿no? Eso es lo que importa, tú, Así es. cómo, cómo manejas tu relación con Dios. Sí, porque Sí, como mi abuelita siempre nos decía, la iglesia somos nosotros. sí, claro. Entonces, en cualquier lado tú puedes estar cerca de Dios sin necesidad de estar en una iglesia. Em, Cambiemos un poquito tema. Te quería preguntar sobre tu trabajo. ¿Fue difícil? ¿Cómo fue ese proyecto de encontrar trabajo una vez que llegaste aquí? Pues sí, fue difícil, En porque medio de una pandemia, ¿no? sí, estaba en pandemia, aunque aquí no cerraron todo como en el estado de Nueva Jersey, pero sí habían pocas áreas que estaban trabajando con poco empleado. Entonces sí, pasé como 2, 3 meses sin trabajar, pero gracias a Dios me abrió puerta y sí, me puse a trabajar en la construcción y aquí, gracias a Dios me he mantenido trabajando. Ya. Entonces, hasta ahora, desde que lo conseguiste, a todo ha ido bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Em, y otra pregunta, ¿cómo, bueno, con COVID, crees que tu situación financiera se afectó? Creo que la de todo mundo. Sí, sí, sí. Pero digo, por ejemplo, no sé, si ¿tú colaborabas con tu familia en Honduras o? Sí, yo soy la que Ujú. sostengo mi familia en Honduras. Ya. Entonces me imagino que cuando te mudaste en todas esas épocas fueron difíciles, ¿no? Bastante difícil. Pues 2, 3 meses sin trabajo. Prácticamente estuve Y de febrero a claro, septiembre sin trabajo. entre tu embarazo y la mudanza y encontrar Sí, trabajo. ¿Y los trabajadores sociales te ayudaron también en sí, esa parte? muy buenas personas, la verdad. Yo, en lo que podían ayudarme, como los pañales de la bebé, ropa para la niña, comida en lata para mí, ellos me ayudaron mucho. Si no podían ellos, pues siempre buscaban iglesias que podían ayudarme. Y sí, gracias a Dios, la verdad, mis trabajadoras sociales han sido esos ángeles. Claro, qué bueno. Em, Otro tema, ¿tú piensas que la política afectó cómo se trató la situación de COVID? Mm, en cierta parte, sí. Ya. ¿Quieres elaborar un poquito más? O, Mm,
La verdad que no, es que estoy trabajando también. Bueno, no hay problema. Me gustaría, pero el tiempo es muy corto el que tengo. No, tranquila, tranquila. No, bueno, pues nada, ¿hay algo más que quieras compartir conmigo sobre tu experiencia durante COVID que no te haya preguntado? No, creo que ahora está mucho. No, bueno, Dulce, te agradezco tu tiempo. Gracias por compartir tu historia. Siento mucho la pérdida de tu papá, eh, Gracias. pero pues nada, gracias por poder compartir tu experiencia. Gracias a ustedes por tomar ese espacio y escucharnos. Hay veces que Bueno, podemos desahogar un poco las historias de nuestra vida y compartirlas con las demás gente. sí, sí, definitivamente. Pues muchas gracias.